Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un libro que ha dado mucho de qué hablar, El camino de los hombres, de Jack Donovan. Vamos a desglosar su teoría sobre qué es la masculinidad en su forma más esencial. El libro arranca con la pregunta, ¿no? Una que nos hemos hecho por siglos. ¿Qué significa realmente ser un hombre? Y lo que propone el autor es que para encontrar la respuesta tenemos que quitar todas las capas de la sociedad moderna y buscar en el lugar más básico que podamos imaginar. Y bueno, aquí está la respuesta del libro, así, sin rodeos. El camino de los hombres es el camino de la pandilla. Es una frase fuerte, sin duda, y básicamente todo el libro se dedica a explicar qué diablos quiere decir con esto. Ok, entonces, vamos a la primera parte, el camino de la pandilla. Para entender esta idea, hay que hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos en el grupo de hombres en su estado más puro, por decirlo así, un pequeño equipo cuya única misión es sobrevivir. Lo primero que hace el autor es poner una idea sobre la mesa, o, mejor dicho, quitar una. Sostiene que la masculinidad, en su núcleo, no se define por lo que las mujeres quieren o esperan de los hombres. Según él, esa es una conversación completamente distinta. Entonces, si no se trata de la aprobación femenina, ¿de qué se trata? Bueno, según el libro, la masculinidad tiene que ver con lo que los hombres se exigen entre ellos. Se trata del valor que un hombre tiene para los otros hombres de su grupo. Esa era la métrica que de verdad contaba cuando la supervivencia estaba en juego. Ahora, para construir este argumento, el libro nos propone un experimento mental clave. Lo llama el perímetro. La idea es ver qué virtudes y funciones masculinas son las que de verdad importan cuando la cosa se pone seria. Imagínense la escena. Un grupo pequeño de personas. Da igual por qué. Una guerra, un desastre natural, un apocalipsis, lo que sea. El único objetivo es seguir con vida. No hay policía, no hay supermercados, no hay absolutamente ninguna red de seguridad. Lo primero que pasa en una situación así es que se crea una línea, muy clara. Por un lado, está nosotros, la gente en la que confías tu vida, los de adentro. Y por otro, están ellos, todo lo demás, que está afuera y que representa una amenaza potencial. Y con esa división tan clara aparece la primera tarea, la más importante de todas, asegurar el perímetro. El libro argumenta que los trabajos peligrosos, cazar, pelear, defender al grupo, recaen en los hombres. Y ojo, no por una cuestión cultural, dice el autor, sino por un tema de realidades biológicas que aseguran la supervivencia del grupo entero. Y es de esta lucha constante por sobrevivir de donde el libro saca lo que llama las virtudes tácticas. Es muy importante entender esto. No son virtudes morales en el sentido de ser bueno, sino que son cualidades prácticas, casi amorales, que los hombres necesitan ver en los demás para poder defender ese perímetro. Y estas virtudes son 4: fuerza, coraje, maestría y honor. Y de nuevo, la clave aquí es pensar en ellas no como ideales de buena persona, sino como herramientas, habilidades funcionales que la pandilla necesita para no desaparecer. Empecemos con la fuerza. El libro la define de una forma muy directa. Es la capacidad de hacer que las cosas pasen, de imponer tu voluntad sobre tu propio cuerpo, sobre la naturaleza o incluso sobre otras personas. Es la base de todo, el punto de partida. Pero, claro, tener fuerza y no usarla no sirve de mucho. Ahí es donde entra el coraje. El coraje es la voluntad de usar esa fuerza cuando hay peligro. No se trata de no tener miedo, para nada. Se trata de estar dispuesto a arriesgarse por el grupo. La tercera es la maestría, o sea, ser bueno en algo, ser útil, porque en un escenario de vida o muerte no alcanza con ser fuerte y valiente. Tienes que saber hacer cosas, tienes que aportar algo. Como se dice, tienes que cargar con tu propio peso. Y por último, el honor. Y esta es la virtud que amarra todo lo demás. Lo más interesante de cómo la define el libro es que el honor no es algo que sientes por dentro, es tu reputación. Es lo que los otros hombres del grupo dicen de ti, si te consideran fuerte, valiente y competente. Es, por así decirlo, la moneda social de la pandilla. Ok, todo esto suena muy primal, ¿verdad? Muy de supervivencia. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa cuando ya no tenemos que defender la cueva? Bueno, la siguiente sección habla justamente de eso, de cómo la civilización moderna maneja estos impulsos. Lo que el libro argumenta es que en las sociedades seguras, estos impulsos no desaparecen, sino que se canalizan en otras cosas, en una especie de sustitutos. Por ejemplo, está la masculinidad simulada. Ahí entran los deportes o ser policía.
Luego la vicaria, que es ver deportes o películas de acción. Y finalmente la intelectualizada, que sería la competencia en el mundo de los negocios o la política. Y con esto llegamos al corazón de la crítica que el libro le hace al mundo moderno. Para explicar su punto, el autor usa una analogía bastante llamativa, comparándonos con dos de nuestros parientes primates. Miren esta tabla. Por un lado tenemos a los chimpancés, grupos dominados por machos, muy jerárquicos, competitivos, que hasta van a la guerra entre ellos. Este sería el modelo que el libro asocia con el camino de los hombres. Y por el otro, los bonobos, sociedades más matriarcales, pacíficas, donde el estatus de los machos es de bajo riesgo porque viven en la abundancia. Y aquí es donde el autor une todo. Su argumento es que nuestro mundo moderno, con su paz, su seguridad y su abundancia, elimina las condiciones de peligro que forjaron esa masculinidad táctica. Y esto, según el libro, nos estaría empujando hacia un modelo de vida más parecido al de los bonobos. Y esto nos lleva a la distinción más importante de todo el libro, y es clave para entenderlo. El autor dice que una cosa es ser bueno para ser hombre y otra muy distinta es ser un buen hombre. Lo primero tiene que ver con esas virtudes tácticas para sobrevivir. Lo segundo, ser un buen hombre, se trata de la moral, la justicia, la honestidad. Virtudes que, según el libro, solo pueden florecer cuando ya no tenemos que preocuparnos por sobrevivir cada día. Y así cerramos con la pregunta que el libro deja flotando en el aire. No ofrece una respuesta fácil, sino una reflexión. ¿La seguridad y la paz que hemos construido tienen un precio? ¿Y es posible que ese precio sea el sacrificio de la vitalidad? ¿Esa energía que solo surge del riesgo y la lucha? Es una pregunta que sin duda da para pensar.